porque queremos conversar también sobre nuestras emociones, nuestras sensaciones en estos momentos, nuestras dudas. Con respecto a la semana anterior, una de las temáticas que afloraba constantemente era la llamada incertidumbre. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven la incertidumbre, el asunto del miedo, el temor? Hablábamos ya, ahorita estamos mucho más cerca del famoso semáforo amarillo, ya a partir del primero, el COE nacional ya dio la disposición de que a partir del 1 de junio todo el país entra a semáforo amarillo, salvo Quito, que entra a partir del 3 de junio, 2 días posteriores mientras se organiza el sistema productivo y económico para salir adelante, ¿no? ¿Cómo han estado? Ahora sí, los micrófonos son de ustedes. Gracias, Cecilia, por iniciar este preview, ¿no? Entonces, los micrófonos son de ustedes. Si desean comentar alguna situación, ¿qué entendemos por emociones? ¿Cómo percibimos nuestras emociones en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de confinamiento, de encerramiento? ¿Cómo hemos vivido nosotros o cómo estamos viviendo esta cuarentena? Nuestras familias, nuestras relaciones de la familia, nuestras relaciones con nosotros mismos. Porque lo que podamos decir en este momento puede ayudarnos no solamente a nosotros, sino también a las otras personas que están participando, ¿no? Hay otras preguntas que también nos han hecho y las vamos a ir conversando sobre el hashtag que está en la convocatoria, que es Todos Somos Uno. Y lo otro es Ciudadanía GES, Ciudadanía 5GS, ¿no? Que también las vamos a ir conversando del por qué, ¿no? Buenos días. Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días con todos, buenos días. Igualmente, muy buen día. Están abiertos los micrófonos para los que quieran hacer consultas o conversar sobre las preguntas. Bueno, seguimos conversando. La semana anterior no tuvimos la posibilidad de dialogar o hacer un diálogo previo, de presentarnos cuál es nuestro interés. No sé si alguien desea presentarse o manifestar por qué cree que es importante trabajar las emociones o por qué es importante estas jornadas o por qué cree que es valiosa la participación en este tipo de eventos. ¿Y qué expectativas tiene, ¿no? Para ahora o para las siguientes semanas, o qué expectativa tiene para terminado este confinamiento a partir del 3 de junio, ¿no? Los micrófonos están abiertos para todos, ustedes mismos pueden abrirlos y estamos escuchándonos, ¿no? ¿Quiénes quieren presentarse y expresar sus expectativas con respecto al taller y con respecto a qué es lo que está sucediendo con cada uno de nosotros, con la sociedad y el mundo actualmente, ¿no? Hola, hola, buenos días. Muy buen día, Joe. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí me disculpo un ratito que tuve un inconveniente aquí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Walter, y pues nada, me presento, mi nombre es Joe Ronald Vélez Ulloa. Yo vivo y resido aquí en Nicaragua, pero soy ecuatoriano. En relación a la pregunta que estabas haciendo sobre el trabajo de las emociones, como todos saben, los ecuatorianos que pasaron ese proceso que estamos pasando todavía, porque todavía no se ha terminado, esto yo creo que continúa, porque van a quedar las secuelas en las personas que hemos perdido familiares. Y el trabajo de las emociones yo considero que es algo muy importante y vital poderlas trabajar en estos momentos, porque de alguna u otra forma vamos a tener afectaciones emocionales con todo lo que ha pasado. El caso, por ejemplo, un caso vivencial en mi familia con la parte de mi hermano, nosotros perdimos a mi papá y mi hermano hoy por hoy ya se ha hecho pruebas físicas de todo tipo, pero el problema emocional que ha pasado no lo ha podido superar. Eso por una parte. Por otra parte, aquí en Nicaragua,
en Centroamérica, aquí en Nicaragua. Ahora recién estamos viviendo en los primeros días en las últimas semanas de marzo se vivió en Ecuador. Ya hay el contagio de persona a persona, especialmente en la capital. Yo no vivo en la capital, yo vivo a 3 horas de la capital. Yo vivo en una ciudad que se llama Estelí. Y ya comenzamos con la tensión, ya comenzamos con las fobias, con el miedo. Obviamente yo ya pasé ese proceso durante todos estos 2 meses y he podido controlar bastante el tipo de emociones que pasa por la cabeza cuando tú sabes de familiares que han fallecido. Y aquí ya se está viviendo. Hoy justamente falleció un primo de una profesora. Yo trabajo aquí en una universidad y totalmente descontrolada. Totalmente descontrolada. Lo único que le pude decir a ella a través de un mensaje fue decirle que nosotros tenemos que mantenernos fuertes, que tener esa fortaleza. Si ella profesa alguna religión, que se aferre a ello, y también que trate de manejar el estrés, porque la secuela en lo posterior queda muy, muy delicada, muy delicada. Y la fobia de ella ahorita, digo fobia porque está totalmente descontrolada emocionalmente, es sobre su mamá. Teme por la vida de su mamá. Entonces, sí sería bueno, por ejemplo, ahorita que tenemos ahorita esta oportunidad de poder compartir con las personas que están aquí en línea, de que cómo podemos fortalecer esas emociones. Por ejemplo, el caso de mi hermana, yo ya solo termino con esto, no quiero alargarme mucho. Por ejemplo, cada uno lleva su proceso de acuerdo a cómo ella o cómo ha sido su vida o su formación. En este caso, por ejemplo, mira a mi hermana. Ella ha manejado muy bien sus emociones porque ella hace 3 años ya viene practicando lo que tiene que ver con la metafísica. Entonces ella procesa de una manera distinta a través de las energías, de la meditación, de la yoga, esas emociones. En mi caso, me ha aferrado mucho a mi fe y eso me ha ayudado bastante a sostenerme, a no perder el control. Mi hermano, obviamente, se descontroló por la pérdida de mi papá, porque él prácticamente lo vivió. Él padeció todo ese momento. Entonces él está totalmente descontrolado ahorita con sus emociones, se le adormecen las manos, se le adormecen los pies, y ahorita esa es la preocupación nuestra, pues, que él no pueda tener un manejo adecuado de las emociones. Eso es lo que le quería compartir, un testimonio de lo que se vive aquí en Nicaragua, que ya las personas están bastante tensas, y lo que he vivido en carne propia con mi familia, y lo que estamos viviendo, que es algo que no lo podemos, yo al menos no lo creo, pienso que esto fue una pesadilla, que quisiera despertar, regresar al Ecuador, poder ver a mi papá, pero no se puede, pues ya, eso pasó, y eso le quería compartir a ustedes. Yo creo que cada uno maneja sus emociones de acuerdo a cómo uno se siente, y buscar esas herramientas, como les digo, aparte de la profesión que tengo, obviamente, manejo bastante lo que tiene que ver con las emociones, pero mi fe, y me ha aferrado mucho a la fe, donde yo he podido sostenerme para no poderme perder prácticamente. Pues eso es lo que yo le quería compartir a todos ustedes. Muchas gracias por escucharme, por el tiempo de que me puedo liberar un poco estas tensiones, esta catarsis que tengo, liberarla aquí. Era todo, Walter. Muchas gracias, Joe. Es importante lo que acaba de hacer Joe, ¿no? Y él mismo le dice, ¿no? Este momento es un momento de catarsis. Es un momento de abrirse al diálogo, de decir la palabra no dicha. Uno de los problemas fundamentales que se nos viene y se nos presenta es que las emociones se deslumbran, se afloran en medida que el ser humano presenta ausencias o pérdidas. ¿Sí? Nos ausentamos, o sea, nuestras emociones se comenzaron a descontrolar desde el momento en que nos ausentamos de la ciudad, donde hicimos obligatoria o no un enclaustramiento, un encerramiento para controlar el conflicto del contagio de este virus.
Entonces, se nos presentó una pequeña pérdida, entre comillas. Pero esas pérdidas se fueron acumulando, lo cual va generando otro sinnúmero de emociones, que tarde o temprano, como en una olla de presión, comienzan a hervir y a generar vapor hasta que llega un momento, si no tiene uno los seguros psíquicos adecuados, llega un momento en que esa olla de vapor explota, revienta. Perdimos la ciudad por un lado, nos alejamos de la ciudad. Ese fue el primer momento. No lo vimos como que nos ganamos a la familia o adquirimos ese espacio de la familia. ¿Por qué no se lo vio así? Porque indudablemente, a pesar de que perdimos la ciudad, el trabajo de alguna u otra forma nos inundó de manera virtual y atacó o se incrustó en nuestro medio familiar. El teletrabajo de alguna o de otra forma invadió también nuestro hogar. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿O qué es lo que ha sucedido dentro de nuestra psiqui? Perdimos la ciudad por un lado y también en lugar de ganar a la familia, perdimos a la familia de alguna u otra forma inconsciente. ¿Por qué? Porque el espacio que era nuestro, el espacio que era privado, el espacio que de alguna u otra forma nos cobijaba o nos protegía, fue invadido y lo perdimos. Porque teníamos ahora que cumplir con las jornadas de teletrabajo. ¿Sí? O cumplir con jornadas específicas o requisitos específicos de nuestros empleadores. No salíamos de 8 a 4 de la tarde, sino que ahora teníamos o estamos a la expectativa de cualquier llamada por videoconferencia o por WhatsApp de nuestros empleadores. Ya vamos acumulando pérdidas. Tenemos dos. A esas pérdidas se van sumando las pérdidas de la familia. Familiares, amigos. Que de alguna u otra forma nos va afectando nuestra propia estructura yoica. Porque son personas que de alguna u otra forma han estructurado nuestra forma de ser, lo que somos en este momento. Esos amigos y familiares. Va una tercera pérdida. Y en estas últimas semanas, ya no solamente las pérdidas, perdimos la ciudad, perdimos la familia, perdimos los amigos, pero ahora perdemos en la gran mayoría, por lo menos en el caso ecuatoriano, se está calculando que cerca de 8 millones de ecuatorianos entran en estos próximos 15 días al desempleo. Es decir, casi el 50% de la población. Por diversas situaciones, el quiebre de la empresa, liquidación, expulsado, qué sé yo. Entonces, tenemos que asumir conciencia de que estamos acumulando pérdidas. Y que esas pérdidas de alguna o de otra forma están acumulando emociones. Entonces estamos viviendo ese momento de quiebre. Las pérdidas ya no son simbólicas como la ciudad o como la privacidad de la familia, sino que pasamos a un conjunto de pérdidas reales, ya no solo simbólicas. Es decir, familiares, amigos y el empleo que de alguna u otra forma nos permite mantenernos con vida o nos permite el sustento. Entonces, esos son los elementos que tenemos que ir viendo y conversando, ¿no? Buenos días, mi nombre es Nancy Muñoz, soy de Perú, soy psicóloga, y bueno, todo esto de lo que son las emociones, lamentablemente nos ha golpeado a todos, a todo el mundo. Y hay personas que obviamente tienen algunos recursos que lo usan y los hacen un poquito más sostenible toda esta situación, pero en el fondo también hay partes muy frágiles, ¿no? Pero hay otras personas definitivamente que pierden mucho más
esa fortaleza que debieran de tener, porque les toca, como acabo de escuchar, el perder un familiar a todos nos conmueve, a todos nos mueve. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso de duelo es muy difícil, tal vez vivirlo, procesarlo en la distancia. Uno va superando el duelo en la medida de que tiene a la familia cerca, que los abraza, les dicen palabras, los miran, ¿no? Entonces se acercan a la persona que está partiendo, que ya partió. Entonces hay todo un proceso del duelo, los rituales que normalmente hacemos, ¿no? La misa del mes, la misa del año. Sin embargo, en este contexto se ha perdido todo eso. Definitivamente hay muchas pérdidas, ¿sí? Y para encontrar las ganancias vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional para encontrar algo positivo de todo lo negativo que nos está pasando. Entonces, sí, es bastante duro, y lo único que se le pide a la persona que ha fallecido su familiar, su ser querido, es estar ahí hablándole y rescatando tal vez las experiencias positivas que se tuvo con esa persona, ¿no? Entonces estuvo acompañándolo hasta el final, lo cual en muchos otros casos no se ve. Definitivamente se van sin haber recibido siquiera una atención, pero si ha estado en la casa, han estado ahí, obviamente eso habría que rescatar. Estuvo en los últimos momentos, ¿no? Entonces, hasta que, bueno, tuvieron que llevárselo, en fin, para todas las evaluaciones, y si no superó, ¿no? Pero nos queda ese recuerdo de haber estado ahí, de haber estado ahí. Entonces, y los que a mí me hizo procesar mucho en el sentido de que mi madre partió, pero bueno, ya hace 3 años, y lo único que yo pude hacer, porque todo esto de acá, esta situación nos sensibiliza, y lo único que yo pude decir a Dios, porque bueno, sí, en este momento a veces al único ser que podemos nosotros acercando es a Dios, a nuestras creencias, ¿no? Para que nos fortalezca. Debemos encontrar algo que a nosotros nos haga sentir bien, descargar tal vez alguna emoción por ahí, tener nuestra red de contactos, ¿no? Una persona al cual nosotros podamos acudir y hacer, expresar nuestros temores, lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, yo lo único que le dije a Dios, gracias, porque mi ser amado, ustedes saben, es una madre, tuvo los rituales, tuvo una cristiana sepultura, estuvimos ahí, su familia, sus hijas, a quien ella amó. Entonces, fue lo único que pude rescatar acá, pero sí, duele. Yo hasta he llorado viendo las noticias, ¿no? Ecuador fue, Dios mío, desgarrador, no lo podía creer. Y a veces uno piensa en la gente que sentimos que no toma todavía en conciencia, y se exponen y exponen al resto. Acá también hay algo que sacar, la empatía. Entonces, ¿a dónde ha quedado eso? ¿No? Entonces, no estamos siendo empáticos con la otra persona. Hay muchas cosas por desarrollar o rescatar si lo tuvimos dormido. Este espacio de aislamiento hay que ver hacia adentro. Difícil si no lo hemos ido alimentando. Es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, una herramienta podría ser, como he escuchado ahí, definitivamente es la meditación, pero de la noche a la mañana ahorita no nos vamos a meditar y vamos a tener pues media hora de darnos un espacio. Empecemos por lo más chiquitito, que es una respiración consciente. Démonos un espacio que no llega ni al minuto, unas 3 respiraciones, pero así profundas, hinchemos la barriguita, y luego sostengamos un poquito y lo eliminamos lentamente. Entonces van a ver que el cuerpo reacciona,
pero de poder alimentarnos con nuevas experiencias. Ahorita ya va a entrar seguramente la expositora y nos ayudará a tener mayores estrategias de poder apoyarnos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tu colaboración. Yo creo que este de pérdida que estamos viviendo cada uno de nosotros y la sociedad con lo que ha dicho Nancy, ¿no? Antes yo he y habla de la necesidad de interiorizar, de ir de adentro de sí mismo y buscar las respuestas allí, ¿no? Mejorando la respiración, eliminando un poco la ansiedad a través del ejercicio. Esperen un momento, creo que tengo un retorno con el sonido. Pero bueno, en tal caso, ya está Mariela. Aló. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Mariela? Un muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy Tengo un buenos problema días. con la conexión. Muy buenos. Pero ya estamos Muy buenos nuevamente, en línea. Sí. Les presento a Mariela Dominicelli. Ella es activista social, hace política social en Argentina, trabaja mucho fundamentalmente en el área de derechos humanos y es defensora de derechos humanos y políticos de la mujer. Ha sido nombrada como embajadora de Argentina ante la Red de Mujeres Emprendedoras y Constructoras de la Paz. Es también embajadora de los derechos humanos por la organización NOE, Noble Orden de la Iglesia Humana. Es directora de la Organización de la Democracia Mundial para el Desarrollo y al mismo tiempo es miembro fundadora del Observatorio Internacional de Paz de la Fundación Cereco, que está presente tanto en Ecuador, Perú, Chile, México y indudablemente con su sede en Argentina. En tal caso, ella tiene una amplia experiencia en la articulación del trabajo de armonización y construcción de una cultura de paz. En estos tiempos de lo que estábamos conversando, ¿no? Donde las emociones se han desbordado, donde la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia hacia la mujer se ha incrementado terriblemente, el asunto del incremento de homicidios y suicidios, que también son otros elementos que se han exacerbado a partir de este fenómeno del COVID-19. En tal caso, con ustedes, Mariela, las inquietudes, el chat está abierto, voy a silenciar a todos, solo Mariela puede participar. Mariela, el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar de nuevo en contacto con vos, Walter, con lo cual ya venimos hace tiempo intercambiando experiencias y conocimientos. Es un placer a todos los que están ahí conectados, un abrazo enorme desde Argentina. Bueno, con respecto al título, el título que elegiste para trabajar, para tratar de conversar, intercambiar, por supuesto, experiencias, es bastante fuerte, obviamente, que tiene que ver con lo que pasa con las emociones, con lo que pasa con lo que estamos viviendo, que es algo, obviamente, que nos sorprendió a todos, de alguna manera, sobre todo, obviamente, se vio en absolutamente todos los ámbitos, donde obviamente que si hablamos del ámbito generacional, que me ha tocado estar cerca trabajando con los adultos mayores, que están en situaciones más de riesgo, como así también los niños, y como así también las mujeres, ¿no? Yo creo que un rango, un porcentaje a nivel mundial, la mujer en este sentido, bueno, obviamente ha sufrido un impacto muy fuerte, no solo las mujeres que estamos, digamos, de alguna manera conviviendo en nuestras casas, sino también con aquellas mujeres, que no nos olvidemos, las que están trabajando, las médicas, las enfermeras, las que tienen que estar en contacto directo con el dolor, con el sufrimiento, y con lo cual sabemos que una persona a lo largo de todo su proceso, de su vida, no
no nace violento, sino que se hace violento, y que últimamente nuestra sociedad vivimos y está violenta, y lo vemos día a día, donde obviamente se ha disminuido los ámbitos de poder dialogar y también de poder participar. Y cuando hablaban puntualmente del tema de género, lamentablemente llegamos al tema de género porque hay otras violencias que no están visibilizadas y que llevan a la violencia de género. Son las otras violencias de las que no se habla y que durante muchas generaciones la hicimos pasar como algo natural o normal. Y hoy, que nos tocó vivir esta pandemia y ponernos en contacto ya de frente el uno con el otro, donde no se puede salir, donde muchas parejas también en algún momento se discute porque forma parte de una convivencia, se salía de la casa, se cerraba la puerta y después se volvía. Hoy no se puede hacer eso. Hoy era enfrentar la situación, de qué estamos viviendo, de qué nivel de convivencia nos merecemos como seres humanos y por qué estamos viviendo la vida, nuestro nivel, digamos, a veces de falta de diálogo también. Cuando me refería al tema de las violencias es porque justamente hay otro tipo de violencia, como por ejemplo la violencia económica, que tiene que ver obviamente con lo que gana a veces la diferencia entre un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo. Y no voy a usar, y no voy a hablar desde el lado de víctima porque soy una constructora de la paz, y con lo cual tratamos de construir. De construir significa aportar acciones positivas a las problemáticas que existen hoy, y que poco, como digo, se habla de estas violencias. La violencia política, cuando te eligen para estar en un nivel, en un rango de alguna lista política y te cambian de lugar y a último momento y vos no lo sabés. Y bueno, a mí me lo pasó, por eso justamente salí a defender los derechos políticos de las mujeres en el año 2015, cuando fui candidata en su momento, y bueno, me querían sacar desde el lugar que me correspondía como mujer, y lo luché hasta el final y lo gané. Que a pesar de no haber salido yo en ese lugar, hoy lo ocupó una mujer, que ese era un poco ese objetivo. El tema del avasallamiento de los derechos humanos, que yo creo que la ciudadanía tampoco está preparada. Hay falta de conocimiento en saber cuáles son nuestros derechos. Quizás venimos de generaciones donde muchos, por lo menos en mi caso, me impusieron mucho el tema del miedo. El miedo, cuidado cruzar la calle, cuidado no hables con esto, cuidado el enchufe, cuidado, tenés miedo a tal cosa. Entonces la palabra miedo creció en nuestras mentes y muchas veces eso nos bloqueó para acciones quizás que iban a ser buenas, pero por el miedo bloquean. Y muchas otras violencias, como la violencia religiosa, política, económica, violencia social, la violencia intrafamiliar, y que muchas veces esas diferencias de situaciones económicas en un hogar provocan violencia, cuando muchas veces en hogares donde el hombre es el que de alguna manera, entre comillas, maneja el dinero y solo le da muy poco a la mujer, y esa mujer sufre violencia y muchas veces se calla porque no tiene dónde ir, no tiene qué hacer con sus hijos. Entonces, desde esta red de mujeres emprendedoras estamos trabajando para dar una solución a ese problema, que es a través de la inclusión económica de la mujer, para empoderarla, para levantar su autoestima, para decirle a esta mujer, si podés hacerlo, tenés capacidad y dónde hacerlo, porque si venimos a este mundo, todos venimos con un don. Lo importante es qué hacemos con ese don, cómo construimos y ayudamos a otros a través de ese don que fue concedido. Entonces, cuando uno ve que en nuestra sociedad solo habla de violencia ya cuando tenemos conflictos muy manifiestos en las calles, o existe ya la violencia de género, es porque justamente no fueron visibilizadas las otras violencias, no hubo un parate en las violencias anteriores. Y lamentablemente se llega a la violencia de género, que como digo es la
obviamente la violencia más manifiesta que tiene que ver, y que sabemos muy bien que no es la única, y que existe la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia también que tiene que ver institucional, y que cuando vemos que muchas organizaciones están de alguna manera, obviamente porque el mismo sistema es así, tan verticalista, donde el uno decide y el resto acata órdenes, y no tiene posibilidades de aportar sus ideas, aportar todo lo que sabe desde su lugar, porque solo recibe órdenes. Entonces, la falta de participación en una organización también es violencia, pero sin embargo de esa violencia no se habla. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados justamente a recibir órdenes y no a tener esas iniciativas. Nos damos cuenta también que en esa gran pirámide los de abajo nunca llegan a saber lo que pasa arriba, porque no hay comunicación, porque no hay interacción, porque no hay escucha al otro, porque no se trabaja en la empatía hacia el otro. Y esto es justamente herramientas que hoy la tenemos en nuestra sociedad. Hoy tenemos esta herramienta que antes no contábamos. Cuando nosotros éramos chicos, por lo menos mi generación, si hay algo que me había equivocado en mi casa, mi mamá me miraba y yo ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, esa cuestión visual de la cual nosotros de alguna manera daban una orden y nosotros acatábamos, y sabemos que hoy los tiempos han cambiado. Hoy vemos justamente que hay padres que sufren violencia de parte de sus hijos también, porque hemos visto muchos casos también de violencia cuando los padres se transforman en ancianos y los hijos van, cobran los subsidios o lo que sea, y ese adulto mayor no recibe. Entonces hay muchas situaciones de violencia que son muy manifiestas, pero que las que no se hablan. Y en eso es lo que hay que trabajar. Yo creo que estamos muy focalizados solo en mirar el conflicto, mirar la pelea, y no dar respuestas a esas problemáticas que tenemos hoy en la sociedad, y que está, obviamente, a lo largo de toda Latinoamérica, pasa lo mismo, de alguna manera nos pasa lo mismo, lo que sufre una mujer en Colombia en el ámbito territorial, también lo pasa acá en Argentina, en Tucumán. Y es por eso justamente que es como que la vocación social con la cual fui construyendo, es lo que me permitió esa inquietud de involucrarme en los problemas sociales, en los problemas del otro. La única forma de poder ayudar a cambiar la sociedad desde el lugar donde estamos es involucrándose, porque obviamente cada país tiene su idiosincrasia, tiene su cultura, pero por ahí vemos que siempre nos quejamos por todo, estamos acostumbradas a la queja, pero no al aportar soluciones a los problemas. Sí les decía, obvio, que hoy contamos con herramientas, por suerte las tenemos, muchas herramientas para solucionar los conflictos, justamente porque, bueno, en mi profesión de origen es arquitecta, logré a través de la profesión trabajar muy poquito porque me decidí a seguir mi vocación, que la descubrí un poco grande, pero como yo digo, no importa, porque la edad no importa, lo importante es descubrir para qué uno vino al mundo, y si lo que estoy haciendo en este momento me hace feliz. Yo creo que eso tiene que descubrir las personas para cambiar un hábito de vida en las cuales no están contentas, porque justamente hasta los liderazgos, le dirías, cambiaron también, y con esto que nos pasó con el COVID, nos obligó a, de alguna palabra, meternos adentro de nosotros mismos, a un poco indagarnos ante nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que quiero de ahora en más con todo esto que hemos pasado, porque todos pasamos crisis, absolutamente todos de distinta manera, quizás a algunos le tocó más fuerte que otros, quizás algunas personas estaban más preparadas para asumir esta crisis que otras, y por eso justamente, Walter, lo que vos decías al principio, se pudo visibilizar ahora en mayor violencia de género, salió a la luz todo aquello que supuestamente lo tratamos a veces de ocultar, sin darnos cuenta.
como por ejemplo lo que tiene que ver la convivencia. Como a veces no hacernos cargo de los problemas que pasa, donde sí hay problemas y decimos, no, lo dejemos, total va a pasar. Sí pasa, pero después vuelve a salir de nuevo. Entonces, hoy, vos lo sabés, sos una persona muy estudiosa, con mucha experiencia también, Walter, que contamos con herramientas como una que es la mediación, que es la que me ayudó a mí muchísimo a poder sobrepasar y también crecer en la autogestión de los conflictos. Es decir, cómo tomo los conflictos cuando llegan a mi vida. Yo creía que había que evitarlos, pero los conflictos no hay que evitarlos. A los conflictos hay que saberlos llevar porque es algo natural en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas personas cuando tienen un conflicto, quizás hay una maximización con respecto a la resolución del mismo, en vez de buscar justamente la solución al problema. Y justamente, bueno, eso tiene que ver con esas herramientas que nos enseñan a mejorar la comunicación, ya que obviamente nuestra comunicación ha cambiado mucho, justamente por el uso de las redes sociales y el internet, ha cambiado nuestras vidas, obviamente. Hace muchos años, obviamente, yo veía a mis padres que no tenían internet, que no había el wifi, que no había WhatsApp, y que no había nada, y sin embargo, podía observar que se concentraban mucho para que esa comunicación les llegue al otro de manera de lo que quisieron transmitir. Hoy sabemos que borramos el mensaje y lo volvemos a escribir cuantas veces sea necesaria, y muchas veces el otro no entiende lo que quise decirle, o lo malinterpreta lo que quiero decir. Entonces todo esto, obviamente, todas estas herramientas que uno va aprendiendo, hace que haya una autorreflexión de lo que queremos a partir de ahora, no solo con nosotros mismos, nuestra familia, sino qué hacemos para mejorar y ayudar a nuestra sociedad. Yo creo que los líderes también tienen que cambiar. Yo creo que esos liderazgos autoritarios donde solo se recibe órdenes, donde no hay, lamentablemente hoy no hay ejemplos y no hay ídolos, no hay modelos, entonces hay que crear esa nueva idea de líderes solidarios, no líderes apropiadores. Ese proceso de evolución yo creo que muchos se va a ver después del COVID. El COVID ha sido una especie de sentarnos todos sin distinción a saber qué queremos de nuestra vida, cómo va a ser nuestra vida de ahora en más. En lo personal, justamente estoy trabajando en el área de seguridad como subsecretaria de Coordinación Institucional en Tucumán, y me tocó, digamos, no quedarme mucho en casa, porque obviamente seguridad y salud son dos áreas que todos los países estuvieron, digamos, con mayor presión también, y obviamente de mi lugar también tuve que ver toda la crisis, me tocaba a mí recibir, que sufría la gente que me llamaba por teléfono y decir que mi hijo quedó en Chile, ¿cómo hago para que vuelva a mi país? ¿Cómo hago? Porque mi mamá está en otra provincia o en otro distrito y no tiene más pastillas, y si no toma las pastillas se muere. Entonces, escuchar todas esas situaciones críticas también nos ayudan a pensar y a repensar de una manera distinta. Nos ayuda inclusive a prepararnos como seres humanos diferentes. Y yo creo que los cambios tienen que ser desde la base, porque es el pueblo, es la gente, son los ciudadanos, son las mujeres, son los activistas sociales, son los movilizadores, son las personas, los de abajo, los que trabajamos, los que participamos, los que queremos cambiar las cosas, lo que queremos cambiar como hoy es una organización, porque hoy estamos acostumbrados al verticalismo, que ya les dije que el verticalismo genera automáticamente violencia. Y bueno, a mí que me toca justamente trabajar en ámbitos que tienen que ver con la construcción de la paz, nuestras organizaciones trabajan a nivel horizontal. Y no es difícil hacerlo, es muy fácil, porque acá no estoy pensando en que el otro me va a quitar un lugar,
y donde hay ese dinero de por medio de que quizás el otro de alguna manera. Acá absolutamente el trabajar horizontal cambia totalmente la perspectiva hacia otro mundo, hacia otra manera de vivir. Así que bueno, los tiempos han cambiado, yo creo que todos aquellos que pasamos crisis de distinta manera, de distinta forma, nos toca revertir y sacar lo mejor de nosotros mismos. Las personas que, como vos, Walter, que estamos siempre luchando light con todo que tiene que ver con lo social, sabemos que siempre tenemos que dar una respuesta positiva a un problema, o de alguna manera salir a hablarlo, porque las personas que trabajamos por la paz justamente somos personas no pasivas, somos muy activas, pero somos pacíficas, y no nos callamos, y cuando algo no nos gusta también hay que decirlo. Justamente nuestros grandes defensores de los derechos humanos y premios Nobel de la Paz son personas que de alguna manera salieron a defenderlo, salieron a hablar, porque muchas veces la paz tiene un sinónimo como que es esa gente tranquila, que bueno, que le sobra el tiempo, muchas veces, y para nada. Justamente cuando hablamos de paz, hablamos de coherencia. Y si cuando nosotros hablamos, como siempre digo, hablamos, pensamos, decidimos y hacemos, y eso coincide, nuestra vida va a tener mejor calidad. No sé si vos querés que sigamos conversando, o si quieren hacerme algunas preguntas, Walter. Los micrófonos están cerrados, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano o abre su micrófono, ¿no? Sí, claro. Me encantaría. En el chat no hay ninguna intervención todavía, ¿no? En tal caso puedes continuar. Bien, perfecto. María. Bueno, entonces, desde mi formación, desde el trabajo que venimos realizando con distintas organizaciones, justamente un poco es que está relacionado con el tema que hablamos, Walter, que tiene que ver con lo emocional, con lo que nos está pasando también como sociedad, como país. Yo creo que esto va a permitir, obviamente, como te decía anteriormente, un cambio, ¿no? Desde lo humano, desde lo que sabemos que cada uno, en este caso las mujeres, que me toca hoy justamente estar muy cerca de las mujeres y acompañarlas a las mujeres, sobre todo aquellas que son jefas de hogar, las que mantienen hoy un hogar, tratar de brindarles de alguna manera, no solo obviamente lo que tiene que ver con el apoyo económico, sino con el apoyo emocional. Hoy más que nunca, todo lo que quizás antes tenían dormido salió hoy a la luz para bien. Están tratando de trabajar en emprendimientos donde con lo poco que tenían los reconvirtieron, comenzaron a trabajar con cuestiones manuales, así que bueno, justamente eso tiene que ver, ¿no? con un proceso, y que bueno, de alguna manera no hay que bajar los brazos, porque obviamente nuestra sociedad va cambiando, y bueno, y de todos, unos aprendemos de los otros, ¿no? Todos aprendemos de todos. Y yo constantemente estoy aprendiendo de las mujeres, estoy aprendiendo también, obviamente, es todo un aprendizaje, y no hay que olvidarse, obviamente, como te decía, de los adultos mayores, con la cual también trabajamos acá en Tucumán, Argentina, para que los adultos mayores tengan un defensor del adulto mayor. Yo creo que es una generación que está bastante olvidada, que yo creo que son generaciones que necesitan mayor contención social, psicológica, y por sobre todas las cosas necesitan amor. Yo creo que es algo que el amor lo puede todo, y es lo que hace cambiar al mundo. Pero bueno, fuimos también formados en la que no tenemos que demostrar tanto, porque es signo de un poco de debilidad. Y hoy nos damos cuenta que es el amor que realmente genera los grandes cambios en el mundo, y que es lo que no se destruye. Entonces, cuando uno trabaja desde la vocación y desde ese lugar, cualquier proyecto
es permanente. A lo largo de todos estos años vemos que iniciamos proyectos a largo plazo y a mediano plazo, pero que no son sustentables en el tiempo. Y eso tiene que ver porque el grupo humano tampoco fue de alguna manera formado en lo interno. Hace 6 años justamente estoy trabajando con los consejos permanentes por la no violencia activa, que son consejos que hace ya 15 años que trabajan por todo el mundo, y donde tienen el modelo que se llama modelo triple de cambio, y que eso me ayudó muchísimo en lo personal. No solo en lo personal me refiero a mejorar quizás la parte emocional, sino que aquellas personas que estamos a cargo de organizaciones y de instituciones, ve una manera de cambio, es que siempre la persona está indicada directamente con la organización. Entonces, si yo trabajo en una organización verticalista donde vemos que solo lo más importante es el poder, pero resulta que yo personalmente, Mariela, te está diciendo otra cosa, es porque a veces es muy poco coherente todo eso. Sabemos que hoy no podemos cambiar a las organizaciones que ya tienen a esa estructura, pero podemos crear nuevas organizaciones que tengan otra metodología y otro sistema distinto que no tiene que ver con eso del apropiamiento. Tiene que ver justamente con el aprender a soltar. Y también, obviamente, el ayudar. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de este camino he conocido personas muy valiosas, con muchas ganas de ayudar, pero quizás por la falta de conocimiento con uno mismo creaba mucho conflicto dentro de las organizaciones, y lamentablemente se terminaba yendo de la institución por un problema personal de falta quizás de aprender a compartir, porque todo se aprende, todo se va aprendiendo. El tema como hablaba... Sí. Yoconda está levantando la mano por una pregunta. Sí. Yoconda, tienes el micrófono abierto. Sí, tengo el micrófono bien abierto. Buenos días con todas y con todos. Felicitaciones a los expositores y a la doctora que está ahora mismo exponiendo su participación. Me quedó solamente una pequeña inquietud. Usted hablaba de los tipos de violencias, y en estas violencias me está quedando un poco en desfase acerca de la violencia. ¿Cómo diría esto? Como los cargos que se tiene la persona, porque cuando le presenta a una persona, o sea, no estoy en contra tampoco, es muy, muy grato, ¿no? Porque los cargos que disponen y los títulos que disponen todas las personas, pero ahí también existe un poco de violencia, ¿no? Un ejemplo bien claro, cuando me presentan, yo soy una señora ama de casa, no he concretado en un título, pero tengo un gran recorrido en labor social con organizaciones sociales, y hoy también estoy justamente con el Consejo Cantonal de Protecciones de Derechos de mi ciudad. Al presentar, entonces ahí está como discriminación, porque cuando le presentan con los títulos y cuando le presentan a la señora, dicen la señora nomás, y ya se queda como que de último, y esa es la manera general. Entonces también es una manera de violencia, porque todos los seres humanos somos iguales. La única tú hablabas en ese punto acerca de que muchas tuvieron la oportunidad de estudiar y otras no. Entonces debe haber también, ¿cómo le digo?, llegar a un consenso para poder tratarnos de igual a igual. Bueno, resulta en eventos también, ya se mencionan los títulos y terminan, los títulos menos quedan al último, y cuando hay así en brindis, por lo general, clasifican solamente a los grandes títulos, y los que no disponemos de títulos, entonces hasta luego, que le vaya muy bien. O sea, es una tremenda hipocresía eso, y es algo que también duele muchísimo en la sociedad. Y hay muchas cosas, le felicito porque usted ha acertado muchísimo en todo lo que está exponiendo, y estoy muy de acuerdo, y hay que seguir generando estos cambios, seguir adelante, no dejarnos por estas pequeñas cosas que son, ¿no?, insignificantes para personas que ya hemos tenido un gran recorrido y hemos logrado superar estas situaciones.
felicitaciones y que sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias, Yoconda. Antes de que inicie Mariela, dos cosas. Algunos consejos de protección de derechos nos están pidiendo una jornada también sobre los consejos de protección de derechos. Estamos viendo con algunos especialistas la posibilidad de antes de fin de mes de junio hacer una jornada con los consejos cantonales de protección de derechos y autoridades locales. Porque uno de los más grandes retos, dentro de todo lo que ha indicado Mariela, es sumamente importante, pero uno de los más grandes retos que tenemos, o el reto más importante que tenemos en este momento, es el asunto del manejo de las emociones de los individuos. Eso por un lado, por todo el fenómeno que se está produciendo y por lo que se va a producir. Y el otro reto que también es importante es el análisis de lo que sucedió y de las actuaciones y competencias que se asumieron y se dejaron de asumir en el ámbito de los consejos de protección de derechos. Que ya vendría a ser un análisis forense, es decir, un análisis de la experiencia tal cual sucedió, analizar los errores que se cometieron y por qué se cometieron, ¿no? Cuando toda la crisis pudo haberse soslayado, pudo haberse minorado los efectos si es que hubiéramos tenido consejos de protección de derechos mucho más fuertes en sus competencias y en sus acciones. Pero bueno, ese es más adelante, esperemos poder trabajar con las juntas cantonales de protección de derechos, los consejos de protección de derechos y las juntas parroquiales rurales también para fines de junio, ojalá, ¿no? Antes de que continúe Mariela, la señal puede que se corte, por favor, con el mismo link nos volvemos a conectar si se llegase a cortar. Para la próxima semana estarán atentos, vamos a cambiar de cuarto con un cuarto mucho más amplio, ¿no? Para no tener estos problemas de la señal. Entonces, por WhatsApp o por las redes sociales, el Facebook de la Fundación Fenice, ha de estar el nuevo enlace que se requiere para la próxima semana. Mariela, por favor, muchas gracias. Disculpe la... No, por favor, por favor. Bueno, volviendo un poco a lo que exponía Yoconda y que es una realidad, justamente la construcción de organizaciones horizontales permite eso, todos somos iguales, no importa el título que tenga, sino su experiencia de vida. Hoy lo que le hace falta a la sociedad son testimonios y son experiencias, más allá de los títulos que podamos tener, que obviamente que no es desprestigiar a nada ni a nadie con respecto a eso, pero quizás una mujer que le tocó vivir desde un lugar muy vulnerable, con muchas limitaciones, donde sus derechos nunca fueron escuchados, tiene mucho más experiencia que otros que están en una cátedra y dando solamente lo teórico, porque hoy nos hace falta eso, visibilizar testimonios y experiencias que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. El trabajo horizontal hace eso, hace que no me importa qué título tenés, lo que me importa a vos como sos como persona y qué podés ayudar a mejorar a esta sociedad. Y a esos son los cambios que yo les venía hablando, porque los estoy viviendo, y en carne propia, que sin darnos cuenta, la misma, sobre todo la gente que trabaja en lo social territorialmente, es la que está pidiendo un poco a gritos también esa necesidad que nos escuchen, esa necesidad que nuestros derechos, exigir nuestros derechos y que sean cumplidos. Entonces, convocar a otras organizaciones sociales, a las autoridades y organismos gubernamentales que forman parte de un territorio, para que participen justamente en eso. Esto nos tocó de sorpresa a todos. Así que bueno, eso lo vimos justamente en lo institucional, que como nos tocó justamente de sorpresa, comenzamos a tapar agujeros, a ver cómo solucionamos esto, porque no estaba previsto, y cómo solucionamos esto otro, y que no estaba previsto, y que justo solucionamos una cosa y se destapa la otra, y que no sabemos cómo. Entonces, tenemos que reflexionar a ver también qué tipo de sociedad estamos construyendo, y qué es lo que queremos también dejar hacia nuestros jóvenes, ¿no? Porque no nos olvidemos de ellos, que estamos dejando atrás,
a toda una juventud que a mí me toca escuchar siempre decir que los jóvenes están perdidos, pero ¿qué ejemplo le estamos dejando nuestra generación a ellos? Donde muchas veces me dice, mamá, me encanta esto, pero no tengo dónde participar, porque no soy escuchado. Hoy ellos ya nacen con un chip, digamos, de alguna manera, que nosotros en la época nuestra no lo teníamos, con una luz tremenda en el sentido del saber de las cosas, del relacionarse con las cosas, quizás de hablar de igual a igual. Con esto también de la tecnología ha permitido que los chicos manejen desde muy chiquitito hasta un celular, y que nosotros preguntarles cómo se hace para cambiar tal cosa a niños que lo manejan rápidamente. Entonces, todos esos tiempos que han cambiado, y que hoy con esta crisis y el post-COVID, que todos nos preguntamos eso, ¿qué va a pasar después del COVID? Porque crisis va a haber, y mucha, no solo lo que tenga que ver con lo económico, sino justamente con lo emocional. Es cuando el cuerpo quede quieto después de la crisis, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Así que bueno, son situaciones de las que cada uno desde su lugar, desde su aporte, yo siempre digo, ¿no? Tratar de sacar lo mejor, y sirve de experiencia, obviamente, para ayudar a crecer y ver hacia nosotros mismos en qué debemos mejorar también, no como seres humanos, sino también como sociedad, porque lo que me pasa a mí, le pasa al otro, y por eso justamente la sociedad se tiene que involucrar más en las cuestiones estas que dan al ciudadano, porque acá hablamos también, por ejemplo, hablan de inseguridad, la inseguridad solo no lo va a solucionar al Estado, a pesar de ser un derecho humano, la seguridad, si no se involucra ya también el mismo ciudadano. La puerta mía se cierra y yo ya no sé quién vive a la par, donde antes mi vecino era parte de mi familia. Las convivencias también han cambiado, la forma de comunicarnos han cambiado, y bueno, y todo eso obviamente trae acaparado muchos conflictos, de las cuales, a pesar de que a veces podemos pensar diferente, cuando nos reunimos tenemos que reunirnos pensando en qué coincidimos primero, porque a veces pasamos 10 horas discutiendo lo mismo y no se llega a nada, porque hay que cambiar también esa cuestión de, ya sabemos en lo que no coincidimos, entonces nos sumemos en aquello que sí coincidimos para poder avanzar. No sé si hay alguna otra pregunta, porque me encantaría que se pueda interactuar y conocer también un poco, ¿no? Porque acá en Argentina yo creo que, bueno, la crisis está instalada como en toda Latinoamérica con respecto a esto. Están No sé si... abiertos los micrófonos para quien quiera intervenir. Aló. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones, si puedo, tal vez. Sí, por supuesto. Bien. Sí, yo le he estado escuchando atentamente. Bueno, llegué un poco atrasado, por alguna situación no pude ingresar. Respecto a nuestro país, me gustaría un poco, yo soy un poco partidario de evitar un poco la palabra violencia. O sea, no es que estoy en desacuerdo con la violencia, más bien hablo a veces de dureza, de asperezas como se ha venido llevando la sociedad, porque esta palabra violencia se la viene matizando tanto en todos los estratos, especialmente en educación, que esto hay que tomar en cuenta cuál es su tendencia. Esto nace desde el militar norteamericano en 1990, cuando ellos establecen una hipótesis que en la medida que al niño con toda la dureza se elimine aquellos aspectos que hace coercitivos, eso va a generar un adulto, qué sé yo, con deberes y con derechos, ecuánime, aspecto que no ha sucedido. Entonces, estoy de acuerdo también que hay que visibilizar todos los procesos de dureza, de asperezas con que se han llevado, especialmente de esta, la mujer ha llevado la peor parte. Pero también quiero recordar en nuestro país, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a lugares donde la mujer con todo el derecho
acusa a su esposo por algún tipo de violencia, pero ¿quiénes están para hacer, qué sé yo, para administrar la justicia? Solo ven un lado de la postura, no ven el otro lado. Entonces, en ese momento se rompe los procesos que usted viene manifestando, lo que dice Buber, el sentido del otro. Entonces, cuando rompemos el sentido del otro, entonces estamos cayendo en el otro espacio. Si antes en verdad el hombre hacía lo que hacía y sin embargo las leyes eran ¿qué cosa? Ciegas. Ahora nos estamos yendo al otro extremo. Entonces, compañeros, se va a cortar posiblemente la señal en un minuto. Por favor, nos volvemos a... Listo. Bueno, con el compañero 228909. Ricardo Lalangui le saluda. Ricardo, buen Walter, día. ¿cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va, Ricardo? Bueno, puedes continuar con tu intervención. Dime, Walter. A lo que se cortó, ¿ya terminabas también la intervención? Sí, sí, también se ya, cortó, okay. pero se estableció. Ya, ok. Mariela. Sí. Bueno, justamente tiene razón en todo lo que dice, porque no se visibiliza acciones positivas. Sabemos que lo que vende es el conflicto, la pelea, lo que uno ve por la televisión y los medios las 24 horas del día es justamente eso, la agresión, el conflicto, la pelea. No vemos acciones positivas porque como la paz no cotiza en bolsa y no vende, lo que vende es lo otro hacia los medios de comunicación, es como quien se dice, lo que se compra la gente, es lo que ve, entonces es lo que asimila, es lo que ve y lo hago después. Es como una especie del dominó cuando cae una ficha y se empiezan a caer las otras y la otra y la otra. Por eso nosotros en nuestro ámbito usamos la no violencia, porque creemos que eso, no usamos mucho la palabra, la paz sí, pero muchas personas, la paz tiene muchísimo significado. La paz para una persona puede significar una cosa, decir, mira, para mí la paz es estar con mis hijos, para mí la paz es mirar el mar, para mí la paz es compartir un verano, no sé, es estar tranquilo, leer un libro, eso es la paz. Pero en cambio cuando hablamos de no violencia, hablamos ya de una cuestión concreta y hecha, que justamente existe un método que muy pocas personas lo conocen, que tiene que ver con esto del método triple de cambio, que está hace 15 años trabajando a lo largo de todo el mundo, donde permitió una transformación de personas y de instituciones y de comunidades al mismo tiempo. Porque no podés cambiar solo a una persona y la institución sigue trayendo problemas. Entonces sigue siendo contradictorio, buscamos más psicólogos, y que está bien, yoga y todas las cuestiones que mejoren mi vida, pero me voy a trabajar, voy a mi trabajo y me doy con alguien que es muy conflictivo, y como no sé manejar esa situación, necesito más psicólogo, más yoga, más todo por el resto de mi vida, y me doy cuenta que vuelvo de nuevo y vuelvo a tener los mismos problemas. A lo que voy es que este método lo que permite justamente es no solamente aprender a manejar esos conflictos, sino que no me duela tanto. A manejar desde ese punto de vista lo que tiene que ver las emociones. Y manejar las emociones no significa solo ceder cosas al otro, sino que haya justamente eso que trabaja un mediador, en que las dos partes son las que tienen en conflicto, son las que tienen que ganar de alguna manera y sentirse bien. Entonces, desde la negociación, que es ganar y perder, pasamos a la mediación, que justamente es ganar y ganar, a través de mejorar la comunicación que tenemos. No nos damos cuenta que todo el tiempo estamos usando palabras violentas. Me bombardearon de preguntas, no sé, que tiene que ver con todo esto que es una transformación también en el lenguaje. Entonces, ¿cómo hablamos cuando hablamos? Si lo que hablamos coincide con lo que hacemos, yo les cuento simplemente una experiencia que justamente estoy en esta red de mujeres emprendedoras constructoras de paz Latinoamérica. Es una red colombiana que nació hace 12 años, y yo la conocí por esas cuestiones de intercambio y de viaje que me tocó estar en Colombia,
conocía a la creadora y fundadora de esta red, pero cuando yo leí el título me imaginé que se trataba exclusivamente de mujeres que son emprendedoras. Pero cuando ella me contó que la misión de esa organización era trabajar por la violencia, y que no podía poner esa palabra porque es poner una palabra negativa, el mensaje que llevamos, sino justamente era trabajar por la inclusión económica de la mujer. O sea, ¿a qué es lo que voy, lo que decía recién el compañero? Era justamente de eso, ¿no? Que se trate de cambiar también esa perspectiva y de no focalizarme en todo en el no, en el decir la violencia y la violencia manifiesta, no. Comencemos a visibilizar las acciones positivas, absolutamente. La gente se acostumbra después a compartir eso, inclusive a convivir con esa forma de vida. Entonces, justamente, si estoy hoy participando en esa red de mujeres tan amplia, es justamente eso, porque el mensaje es positivo, es la construcción hacia los problemas. No es focalizarme en el problema ya lo conocemos, ya sabemos que existe, la violencia existe. Bueno, ¿qué hacemos entonces para solucionar la violencia? ¿Cuáles son las soluciones que podemos dar a esta violencia? Y bueno, tiene que ver justamente también con que nuestros derechos sean escuchados, que nuestros derechos, que hay muchas mujeres que trabajan territorialmente que no conocen sus derechos. Entonces, ¿cómo yo puedo exigir algo que no conozco si no los conozco? Eso se ve mucho acá también, por eso estamos capacitando también y vamos a capacitar en eso. Somos una red, obviamente, que no hace muy mucho, que está acá en Argentina. Recién en mayo del año pasado comenzó en Tucumán, y bueno, y estamos aprendiendo entre todas a construir otra forma de sociedad. Es importante, Mariela, y recalco un poco lo que tú planteabas a partir de lo indicado por Ricardo. Claro, no hemos acostumbrado a ver el elemento negativo, los elementos negativos en las relaciones tanto personales como en las relaciones familiares y en las relaciones sociales fundamentalmente. A veces cuando hacemos el ejercicio de identificar cuáles son nuestras cualidades o cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos y pedimos que nombren 5 en los ejercicios o en las dinámicas que trabajamos con jóvenes y de resultado tenemos como sorpresa que nos dicen 50 factores negativos o características negativas y no llegan ni a las 5 cualidades positivas. ¿Por qué? Porque la sociedad de alguna o de otra forma nos ha ido direccionando, educando hacia ese lado oscuro, hacia no ver lo positivo o lo bello de la vida o lo bello en nosotros mismos o lo bello en lo otro, sino más bien a fijarnos o a emocionarnos a partir de los elementos negativos. Y la sociedad y las relaciones la hemos ido construyendo a partir de ello. Si en este momento pedimos hacer el ejercicio de nosotros, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras cualidades positivas, y ponemos en una tabla del 1 al 10, podemos llenar los 10. ¿Sí? Ese es el ejercicio que tendríamos que generar constantemente, como el ejercicio que se le recomienda a los adolescentes, mirarse al espejo todos los días y decirle a ese sujeto que está en el espejo cuánto se lo quiere, cuánto se lo admira, cuánto se lo cualifica, cuánto se lo valora. Sí. Ese es un ejercicio básico, fundamental para mejorar las emociones. Tenemos que tener también claridad si nos preguntamos cuáles son las emociones que tenemos, cuáles son las emociones que identificamos en nosotros y en las relaciones con los otros. A la final no las podemos identificar. Bueno, de manera general en la ciencia psicológica se plantea que existen 5 emociones primarias o básicas. Y nos hemos quedado allí, pero dentro de la sociología, la antropología y las ciencias políticas también se habla, sí, hay emociones primarias que dependen del propio individuo y de su inteligencia emocional, es decir, la capacidad de controlar ese simio que llevamos adentro, esa parte, dicen que las emociones están en nuestro tallo cerebral y que es la parte más arcaica, más antigua que tenemos del recuerdo de lo que somos.
como animales primarios. Entonces tenemos la ira, tenemos el miedo o el temor, tenemos la alegría, la sorpresa, como emociones primarias. Pero también tenemos emociones secundarias que se van dando con la sociedad o las relaciones con los otros. La hostilidad es una emoción secundaria o de relaciones, la ansiedad, el cariño, el afecto. Y así también tenemos emociones sociales como la vergüenza, la culpa, la compasión. Es decir, en este momento las emociones se están volviendo, estamos dándole poder a las emociones primarias como la ira, como la tristeza, como el asco, a la hostilidad. Tenemos ya 74 o 76 días conviviendo en el interior de nuestras familias. Para los que están encerrados en sus familias, como decía al inicio Nancy y algunos de los compañeros que intervino, estamos, no es una familia de papá, mamá, hijos, o de hijos y papá, o de mamá, hijos, no. En algunos hogares donde la pobreza es, o la tradición es inmensa, tenemos núcleos familiares ampliados. Así como también tenemos familias donde, como nos explicaba Mariela, el hijo en Chile y la mamá en el interior, y tenemos familias, entre comillas, que están aisladas, donde hay una sola persona. Eso es lo que está exacerbando nuestras emociones, eso que está generando conflictividades. E indudablemente, nos agrade o no nos agrade la palabra violencia o conflicto, ¿verdad? Está aquí porque está latente, está circundándonos. Y solo nosotros podemos actuar sobre ello. La violencia no es solamente contra uno mismo o hacia otro, sino que ahora estamos viendo un fenómeno de violencia estructural, donde la sociedad en su conjunto está violentándote tus derechos al trabajo, a la salud, a la educación de calidad. Es decir, estamos exacerbando los procesos de violencia que de alguna u otra forma están generando o podrían ir generando mayores conflictividades emocionales en cada uno de nosotros. Más bien, retomando un poco lo que decía Ricardo y tu análisis, Mariela, ¿no? En tal caso, podemos continuar si hay alguna otra inquietud o pregunta. Sí, Walter, no te escuché muy bien, se escuchaba bastante entrecortado. Pero bueno, ahí justamente apunté algunas palabras de las cuales me parece muy importante recalcar, que nosotros no nos olvidemos que venimos de una educación desde la competencia, no desde la solidaridad. Cuando uno entra a un establecimiento educativo, a una escuela, desde la forma en cómo nos sentamos, nos ubican en los pupitres, hasta quién tiene la mejor nota, tiene esto, quién es la más linda, tiene esto, quién tiene tal cosa, es esto. Entonces, estamos educados desde la competencia, no desde la solidaridad. Y se confunde caridad con solidaridad. La solidaridad tiene que ver no solo el dar cuestiones económicas al otro, sino ayudar a cambiar, a mejorar la vida del otro. Son en esos cambios donde se aprende verdaderamente la solidaridad. Y todo esto suena muy lindo, pero si no trabajamos en libertad, es imposible cambiar el sistema en el cual nos estamos acostumbrados a convivir. Cuando un ser humano comienza en una organización donde ya está todo planeado, está planteado, donde vos fíjate que muchas veces no se participa en las reuniones de que participan todos, eso también es violencia. La falta de participación es violencia. Y justamente la estructura, cuando un joven, por ejemplo, quiere buscar un lugar para poder desarrollar su capacidad o todas esas inquietudes que tiene algún tipo de organización, tiene que ver a ver en qué lugar de la pirámide que ya está hecha se puede involucrar. Es distinto cuando uno se trabaja de manera horizontal. Ahí sí existe la libertad verdadera. Entonces, cuando hay libertad, hay mucho más confianza en las personas, porque no estoy pendiente, como les decía, en lo que me va a hacer el otro, ni que la otra va a hacer más que yo.
es todo un proceso, ¿no? Y que obviamente en la época nuestra la palabra inteligencia emocional no existía. Ahí, como decía, nos pegaban un chirlo y se terminó, no molestamos más. No había ese tema del trabajo emocional que sabemos, con el que contamos hoy con montones de herramientas. Entonces, yo creo que las personas, para que puedan ser libres, tienen que aprender a autogestionar sus propios conflictos. Y que no haya dependencia. Yo dependo del otro para que me ayude, yo dependo del otro. La dependencia genera violencia. Entonces, no, yo dependo de este para solucionar mi problema, yo dependo de este otro para tal cosa, yo dependo del otro. Entonces, justamente tiene que ver con enseñarle a las personas, entregarle a las personas las herramientas para que ellas mismas autogestionen sus conflictos. De eso se trata los cambios que necesita hoy la sociedad, y si no lo vemos es porque algo se debe cambiar. Como decía, él decía esa frase, no podemos hacer lo mismo. Hay algo en lo que fallamos y que debemos cambiar. Durante tanto tiempo, si hay algo que no funcionó, es porque hay algo que hay que cambiarlo. Y si no, ¿por qué seguimos como seguimos? Si no, ¿por qué seguimos con todos los problemas? Entonces, tiene que ver eso, ¿no? Con el trabajo realmente solidario, que bueno, que acá yo escucho varias veces compañeras, mujeres que se dicen, mirá, vos sabés que acá únicamente se acuerdan de la solidaridad cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando hay una inundación, solamente son solidarios, pero se termina de eso y nadie se acuerda de aquel que sufre y que está en la vereda del frente, de aquel anciano que está solo parado en la esquina. Entonces, es un cambio profundo que hay que hacer desde lo interno y no desde lo externo. La sociedad quiere cambiar las cosas que están afuera, primero tenemos que cambiar nosotros. De eso se trata, para poder lograr de alguna manera un equilibrio, ¿no?, en nuestras vidas, y mejorar también la calidad de vida, y porque ¿quién no quiere vivir hoy mejor y tranquilo? Entonces, hoy existen esas herramientas que uno la tiene que brindar de manera solidaria a los demás, para que puedan ser libres por sobre todas las cosas. Eso era el aporte que hacía Walter, para lo que justamente hablabas vos, ¿no?, que tiene que ver con eso. Es algo, uno que ya viene armado, la misma educación. Quizás, bueno, en otros países o en algunos que están mucho más avanzados, vos fíjate que las aulas ya tienen mesas redondas, los chicos se sientan de a grupo y eligen la temática. No viene el profesor a exigirle que tienen que estudiar sí o sí esta materia. Están en las materias que más les gusta. Tiene que existir ese cambio de elegir, y que no te lo impongan solamente desde chicos, ¿no? Estamos formados así, por eso crecemos así, por eso crecemos en este ámbito, y bueno, y vamos a veces creando cosas que son incoherentes para nuestra vida, y que nos afecta y nos hace daño. Ya, Mariela, hay solicitud de dos intervenciones, de Ricardo primero y luego de Joe, ¿no? Sí. Muchas gracias, Walter. Más bien yo quisiera un poco complementar los puntos de vista que establece nuestra expositora. Sabemos que es necesario en estos tiempos de que el conglomerado de docentes, de la sociedad en su conjunto, comience a establecer ciertos procesos, ciertas tendencias que ya estaban. Uno de ellos decía Albert Einstein: la sociedad o las personas deben estar sufriendo de demencia. Hacemos todos los días lo mismo y esperamos cambios diferentes, y eso es imposible. También decía Carl Jung: mientras sigamos mirando hacia afuera, dormimos, pero cuando miramos hacia adentro, despertamos. Entonces también todo hay un proceso de no violencia desde Latinoamérica con Silo, en la India con Gandhi. Entonces a esos hay que un poco irlos incluyendo dentro de estos procesos de trabajo, porque eso nos van a dar mejores luces, porque es un trabajo ya avanzado. También tenemos a Daniel Goleman con inteligencia emocional, hay otros muchos más que se han trabajado, y de la toma de conciencia que se viene hablando desde Paulo Freire. Entonces son personajes que de alguna manera dejaron ya una senda. Es cuestión un poco de revisarlos, incluirlos y trabajar. Cuando hablamos desde otra tendencia de educación, ya tenemos aquí a Lev Vygotsky, que habla de la cognición situada. Entonces partimos desde el ser humano, no desde el currículo. Es decir, que el currículo tiene que adaptarse al ser humano.
no viceversa como hemos venido trabajando. Entonces eso más o menos quería un poco complementar a su criterio, mi estimada expositora. Gracias, Ricardo. Joe tiene la palabra. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mariela? Mucho gusto. Mi nombre es Joe Vélez. ¿Qué tal? Ajá. ¿Cómo Solo retomar un poquito acerca de lo que dijiste acerca sobre la educación por competencia. Y lo que acaba de decir Ricardo, pues avala un poquito acerca de esto. La tendencia ahora a niveles de educación, lo que se está tomando es hace mucho énfasis en las competencias blandas. Es lo que quieren rescatar ahora la educación, pues en vista de que se está perdiendo un poco la parte de los valores, la parte de cómo yo puedo manejar mis emociones. Pero también recordemos que eso va a depender del hogar. Yo creo que básicamente no tenemos que delindarlo directamente a la parte de las escuelas. Yo creo que desde el hogar, como tú mismo bien lo dijiste, que antes no existía la palabra de inteligencia emocional, tus mismos padres eran tus psicólogos, y ellos sin tener una base plena de un conocimiento científico de lo que tiene que ver con psicología, te educaban de una formación que tenía que ver con valores, que tenía que ver con morales, que tenía que ver cómo tú podías resolucionar tus problemas cuando te sucedía algo. Ellos mismos te daban la responsabilidad. Ahorita, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos padres ahora? Padres solapadores, con ese cliché que dicen, sí, es que yo viví esto, yo viví lo otro, y yo no quiero que mi hijo viva esto. Entonces, se vuelve un cliché que básicamente nosotros hacemos dependiente de la dependencia que tú hablabas. Entonces, nosotros creamos a nuestros propios hijos, a nuestros propios estudiantes incluso, no les damos esa oportunidad para que resuelvan problemas en esa edad de 6 años, de 7 años, de 5 años, sino que tratamos de solucionar sus problemas. Entonces no le damos esas herramientas, no le podemos dar esas facultades que nosotros en un momento la tuvimos. ¿Quién dice que nuestro crecimiento, en nuestras etapas, quién no pasó, que no tenía, por ejemplo, para comprar una Coca-Cola, que no tenía para festejar una fiesta? Y felices éramos. Entonces, yo considero que también parte mucho de la educación que nosotros vamos a formar desde nuestro hogar. Yo creo que eso es la parte fundamental. Que haga o no haga lo que haga la escuela a través de las competencias blandas, que no está mal, está bueno, pero también es adicional para poder tener esas herramientas. Hoy y hace que esto del COVID no afecte tanto mis emociones y no pueda perder ese control, ¿no? Con muchas personas ha estado pasando. ¿Por qué? Porque al final no pude tener esa resolución de problemas cuando estuve pequeño. Y nos acostumbramos a los chicos a resolverle todo. Eso es lo que considero también desde una parte, cómo nosotros podemos manejar esa inteligencia emocional, cómo poder tener esa capacidad o esas herramientas para que los chicos, incluso la intervención de la semana pasada, de la señora que estaba en Israel, ella hablaba acerca de los niños COVID de hoy. Ellos hablaban acerca de eso. Entonces, que a ellos tenemos que enfocar, que con ellos tenemos que trabajar, para crear esas herramientas que en un futuro, cuando ellos estén en la etapa de la adolescencia, no tengan estas dificultades. Eso es lo que quería intervenir. Muchísimas gracias. Gracias, Joe. Era eso. No sé si hay alguna otra intervención, alguien que desee abrir sus micrófonos. Los micrófonos están abiertos. Hay que considerar la tarea para la próxima semana. Esta semana Felisa no se podía conectar, se conecta la próxima semana en la jornada próxima. Me recordó la tarea que tienen. Recuerden que ella indicó que uno de los elementos fundamentales para superar la crisis es identificar las 5 S. Ella empezó con la palabra solidaridad. Identifiquen, y para la próxima semana identifiquen cuáles son las 4 S faltantes. ¿Cuáles son las S que ustedes pondrían para superar esta crisis del COVID? Recuerden que también en esa misma lógica el hashtag es todos somos uno y ciudadanía 5GS. 5GS. Ya vimos las S que las estamos trabajando con Felisa, y la G, la primera palabra de la G es gestión. Solo les doy el hilo de la piola para continuar. O sea, esta lógica
del manejo de ir generando una nueva sociedad, tal como dice Mariela, y como dicen los expertos, estamos despertando ante una nueva normalidad. No sabemos cuál va a ser esa, entre comillas, normalidad, cuán normal va a ser, entre paréntesis, cuánto hemos nosotros aprendido en este confinamiento, entre comillas, también a convivir como familia, y si realmente hemos convivido como familia estos casi 80 días, o simplemente hemos estado presentes en nuestros hogares. Sí. ¿Hemos generado convivencia? Son las preguntas o las dudas que nos quedan. Por otro lado, se nos habla mucho, y es la temática que habla Mariela, la lógica de pensar en emprendimientos. El trabajo que se está haciendo con mujeres es fundamental y es importante, pero ya ahora también toca ampliarlo no solamente al grupo de mujeres que eran jefes de hogar, sino también a la sociedad en su conjunto. ¿Cuán capaces somos de generar emprendimientos? Es decir, de vencer nuestros temores, nuestros miedos y nuestras incertidumbres y lanzarnos al vacío con la certeza de que algo nos espera, algo mejor nos espera al cruzar el semáforo en verde. Esta semana ya todo el país sale al semáforo en amarillo y ya nos toca estar preparados también para ello, ¿no? Ante la crisis y la violencia estructural, tenemos que ir desarrollando inteligentemente nuestras emociones, nuestras mejores emociones. Eso nos va a ayudar a generar nuevos sentimientos, nuevas sensaciones. Esas sensaciones nos van a ayudar a mejorar nuestros pensamientos. Y cuando mejoremos nuestros pensamientos, indudablemente también vamos a mejorar nuestro accionar o nuestro hacer cotidiano, que también lo vamos a ir viendo en las otras 2 sesiones faltantes. Sí, Mariela, por favor. Sí, retomando un poquito, no te escuché bien la última parte porque se te escucha muy entrecortado. Voy a tratar de pasar un poco en limpio desde que justamente una de las anotaciones, aportes que hizo no me acuerdo el nombre que habló ahí antes, donde nosotros no solamente como personas, sino como sociedad, es como que siempre quieren inventar cosas, algo que ya está inventado en el mundo. Hay por eso siempre hablo de replicar proyectos y programas. Replicar lo que quizás un proyecto salió bien en un país, ¿por qué no puede ser replicado en otro? Obviamente adaptado a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, pero muchas veces siempre es que como que se quiere llevar el rótulo de creador o inventor. En realidad creo que en nuestra sociedad ya está todo inventado, hay muchas cosas por hacer obviamente, pero en todo lo que se requiere a proyectos, el trabajar en equipo de manera solidaria, y hoy sabemos que gracias a esta tecnología las distancias ya no son tantas para nosotros, que podemos conectarnos de manera diferente. Esas también son cuestiones en las que como sociedad debemos cambiar. ¿Por qué? Porque justamente ustedes verán, si vamos desde el punto de vista político, cuando viene un político nuevo, destruye todo lo que hizo el anterior. Cuando vamos a hacer un arreglo dental, le doy un ejemplo así muy básico, me saca todo el trabajo que me hizo el odontólogo anterior, me lo sacan, y eso lo digo porque lo viví, uno lo escucha, pero estamos acostumbrados a destruir lo que hizo el anterior. No a dejar quizá las cosas positivas, muchas, y construir hacia lo bueno, o desde cero, o queremos que ser el creador donde hay cosas que sabemos que ya están hechas en el mundo, donde ya tienen un proceso, donde ya tienen resultados positivos, y eso es lo que tenemos que enfocarnos a replicar, acciones que ya están hechas en otros lugares con acciones positivas. Por otro lado, cuando hablábamos de la escuela, cuando hablábamos de los valores, las personas se pelean por las diferencias desde sus valores, aunque parezca feo, pero sabemos que a muchas personas una acción está bien y para la otra la misma acción está mal, porque justamente tiene que ver con la escala de valores de cada uno, y es en algo en la cual yo no me puedo meter en la escala de valores del otro. Y eso también tengo que aprender a respetar.
uno dice, bueno, pero se han perdido no los valores. No, los valores hoy están vistos desde otro lugar, desde otra forma. Los valores siguen estando y sabemos que la escuela no se puede hacer cargo de lo que la familia no enseña. Entonces, eso también es un proceso en el cual como grupo humano, como grupo familiar, se debe también tratar de trabajar para cambiar, ¿no? Yo creo que lo que hablaban ahí, los niños COVID del futuro, sí, tal cual, los chicos, como decían en su principio, ya vienen con otra idea del mundo, con otra forma incluso de resolver los problemas. Y yo voy a contar una anécdota que la viví en Guayaquil, y estabas vos, Walter, cuando visitamos la escuela de alta montaña, si vos te acuerdas que lo visitamos, no me acuerdo en qué año fue que fue ese 2011, que fuimos juntos, y que no me olvidé, y esa anécdota la cuento muchas veces, hablando ahora un poco de los niños, que tienen esa pureza, ¿no? Esa pureza de pensamiento, esa pureza de esencia. Me tocó recorrer toda la escuelita, conocer la historia maravillosa de esa maestra, que todavía lo guardo en lo más profundo de mi corazón. Y uno de los chicos, de los niños que me acompañaban en el recorrido, me acuerdo que me dio la mano y caminamos juntos con él. Y yo llevaba en la solapa del saco el logo de la bandera de la paz, y en un momento para sacarme una foto donde estaban todos, y ya nos íbamos, y me dice, yo quiero eso, me dijo así. Y yo le digo, bueno, pero tengo solo uno, tenía 100 a la vuelta, 100 chicos había a la vuelta. Y me dice, no es problema si todos los días lo vamos a compartir. Esa lección me quedó grabada para toda mi vida. ¿Por qué? Porque ese es un claro ejemplo de que hablamos de los niños, ¿no? De la estructura donde uno fue formado en su familia. Y no es porque estaba mal, es porque quizás nuestros padres no tenían acceso, obviamente en esa época no había acceso para lo que hay hoy, no había las herramientas que hay hoy. Como decía bien Walter, eran nuestros psicólogos, no me acuerdo quién lo dijo, pero nuestros padres eran nuestros maestros, nuestros padres, nuestros psicólogos, hacían de todo. Entonces, todas esas cuestiones hoy han cambiado, y nosotros también tenemos la posibilidad de cambiar para ayudar a construir un mundo mejor. De eso se trata, por eso conté esa anécdota, porque fue una gran lección de un niño que desde chiquito piensa en el compartir, en la solidaridad, y a veces crece en un ámbito familiar donde no ve eso, ve la mezquindad, ve el egoísmo, ve la falta de quizás compromiso en algunas cosas, y se tergiversa esa hermosa pureza con la que los niños nacen. Me pregunta Walter, y no te escuché bien, algo que tiene que ver con las mujeres, no me acuerdo. Si vos me podés recordar, aunque no te escucho muy bien, ¿no? Bueno, me refería más bien al trabajo cotidiano que tú haces con las mujeres en la lógica del emprendimiento, ¿no? Sí. Hay que ir generando o superando inteligentemente las emociones para superar los miedos y los temores y generar iniciativas de desarrollo no solo humano, sino económico y social, ¿no? Con nuestras comunidades y con nuestras familias. Así es, son procesos que se tienen que dar de manera conjunta, pero nosotros nos enfocamos ahora con las mujeres desde el punto de vista interno, tratar de cambiar cosas que todavía soy quizás un poco incoherente, tratar de que sean coherentes para tratar que mi vida sea coherente, porque el que es coherente vive en paz. No hay ruido adentro, no hay ruido, no hay nada que haga ruido, vivo en paz. Entonces, bueno, un poco de esa manera, con las mujeres trabajamos mucho, y me llamaba la atención cuando me comentaron de esta red de mujeres emprendedoras, que le tuvieron que cambiar el título porque las que vivían con hombres que eran violentos no la dejaban ir a las mujeres a capacitar, tan útiles en la sociedad, que tengan independencia económica, pero sobre todas las cosas que estén empoderadas, porque si a uno le da a la mujer solamente la plata para el emprendimiento y no está empoderada, esa plata se va para otro lado.
Es una mujer capaz que es más sumisa, que se le quitan el dinero, o que no lo termina usando en el emprendimiento. Por eso es fundamental el trabajo interno primero de las mujeres, y que, vuelvo a decir, no hablo solo de empoderamiento de las mujeres, yo creo que hoy la sociedad se debe empoderar. Se deben empoderar los jóvenes, se deben empoderar los adultos, se deben empoderar las mujeres, porque es la manera justamente de vivir en libertad, sabiendo lo que uno hace y tomando conciencia de lo que uno hace. ¿Cuántas veces uno en esa inconsciencia hizo muchas cosas que a veces se arrepintió y otras veces no? Pero bueno, un poco de eso se trata, de lo que estamos justamente hablando, ¿no? Y otra anécdota que también me gustaría compartir con ustedes era que lo que me había impulsado a trabajar y ayudar a los adultos mayores era que cuando yo trabajaba a través de mi profesión de arquitecta, una de las mañanas que me tocó visitar uno de los módulos habitacionales que estábamos construyendo en un barrio muy vulnerable, estaba sentadito afuera un adulto mayor y solito, porque lo sientan así para que mire a ver quién pasa por la calle, para que se distraiga un poco, y cuando pasé le di un beso, lo abracé y me quedé un ratito conversando con él, y se le iluminaron los ojos y me dijo: gracias por haberme saludado, todos pasan de largo. Esas cosas que uno a veces hace sin darse cuenta, ¿no? Esas cosas que le suceden en nuestra vida, que marcan un poco también el camino de lo que la sociedad misma nos está pidiendo a nosotros. Yo creo que es muy bueno el ser profesional, el ser especialista, pero no nos olvidemos también que atrás de ese profesional y especialista debe dejar una huella, dando y dejando, ayudando a cambiar a las situaciones del otro. Así que bueno, de eso se trata, trabajar en solidaridad también, ¿no? Y con compromiso social. Bueno, Mariela, muchas gracias por tu apoyo y tu intervención. Hemos compartido tu experiencia de vida, hemos compartido con algunos de ustedes sus emociones en estos momentos. En el chat van a encontrar un enlace de YouTube con el cual les vamos a dejar, ingresen a ese enlace, sobre una mediación interna, una meditación guiada, ¿no? Es con ejercicio de respiración y concentración. Se las recomiendo, son 10 minutos extras que se tomarán con ese video para finalizar la jornada de hoy, ¿no? Ya son las 12:20, en unos segundos se ha de cortar la señal. Agradecerles la participación, estar atentos al nuevo enlace para la próxima semana. La próxima semana estará la compañera Amabella, especialista fundamentalmente en el ámbito de salud familiar, ¿no? Psicóloga clínica en el ámbito de la salud familiar. Les esperamos el próximo jueves. Pueden entrar al chat en este momento y copiar el enlace para hacer una jornada pequeña, unos 10 minutos de interiorización y meditación.